Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad, no vamos a primero, antes de hacer la clase, voy a desarrollar la práctica que les envié y que la mayoría me ha salido con nota mínima. Entonces, por lo tanto, primero vamos a desarrollar rápidamente la práctica y después nos pasamos pues a nuestro tema que hoy nos toca la invasión a América. Bien, entonces pasamos a desarrollar la práctica. Bien, entonces, ¿cuál es la práctica? Muy bien, esta fue la práctica enviada la semana pasada. Entonces, ¿qué eran las colcas? Eran depósitos estatales donde se almacenaban los productos. Eso era la respuesta. Número 2, el elemento de la economía andina fue la agricultura. Los dioses Pachacama y Mama Pacha, ¿no? Mama Pacha, o sea, la tierra, madre tierra, habitaba en el Ucupacha, ¿no? ¿Se acuerdan hoy? Caipacha, Janampacha y el Ucupacha, o sea, a tierra, o sea, tierra, ¿no? O sea, estamos hablando de abajo, el mundo de abajo, ¿ya? Entonces, esta es la respuesta. El número 4, las tierras del Sol y del Inca se trabajaba por la Minca. Número 5, eran encargados de llevar la contabilidad. Lean bien la pregunta. Eran encargados de llevar la contabilidad en el Tahuantinsuyo empleando soguillas y nudos. Hablamos de que eran los quipus, pero ¿quién lo que llevaban? Esos quipus eran los quipu camayo. La respuesta es los quipu camayo. La mayoría me ha marcado los quipus. Sabemos que esas soguillas, nudos eran los quipus, pero quienes llevaban, ¿no?, la contabilidad eran los quipu camayo. Y número 6, en la música incaica eran unos tambores grandes usados por los hombres llamados huáncar. Esos tambores grandes se llamaban huáncar, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces eran los huáncar. Número 7. La distribución de la tierra se realizaba en función de la unidad medida denominada topo. ¿Se acuerdan? A los varones se les daba un topo y a las mujeres medio topo. Entonces la respuesta es la letra A, topo. Número 8. Para la cosmovisión inca, el mundo de los hombres recibe el nombre de Caipacha, o sea, tierra de aquí, ¿ya? Caipacha, donde que vive el hombre. 9. Estos tejidos eran los más finos y tenían una función ritual, pues estaba destinado al inca, ¿no? Entonces, habían dos tipos de tejido, abasca y cumbi. Entonces, la respuesta era, los tejidos finos, era el famoso cumbi. Y 10, consistió en la, ¿no?, mutua prestación de energía humana dentro del ayo. Estamos hablando de la reciprocidad. El trabajo obligatorio hecho por los Hatun Runas para el Estado era la mita. 12. La cerámica quero consistía en un vaso ceremonial de madera. 13. Era una fiesta relacionada con la nobleza. En ella se celebraba el ritual de los huarachicos. ¿Se acuerdan cuando los jovencitos, cuando estudiaban en el Yachaywasi y terminaban su quinto de secundaria, entonces para ellos, para poder graduarse, se hacía una fiesta en el mes de diciembre llamado el huarachico, ¿no?, que ellos tenían que pasar por ciertas habilidades y técnicas. A eso se le denomina Capac Raimi. 14. ¿Por qué se caracterizó la arquitectura incaica? Sencillo, por su solidez, sencillez y la simetría. Nada más tenían que colocar. 15. ¿Cuáles son los principios éticos incaicos? Amasúa, Amageya y Amayuya, ¿ya? 16. ¿Qué tipo de instrumentos musicales utilizaron los incas? ¿No? Utilizaron el instrumento de percusión y el instrumento de viento. 17. ¿Quiénes enseñaban en el Akyawasi? En el Akyawasi enseñaban los famosos mamaconas y en el Yachaywasi los amautas, ¿ya? 18. ¿Cuáles son los derivados de la llama?
O sea, de la llama podríamos sacar el charqui, su carne, su cuero, su lana, etc. 19. ¿Para qué servía el aríbalo, el cántaro? ¿Para qué servía? Servía para depositar o transportar chicha o agua en las fiestas, etc. Y 20. ¿Cuáles son los tipos de arquitectura incaico? Civil, militar y religiosa. Eso era sencillo, la práctica. Muy bien, ahora sí nos pasamos a nuestro tema de hoy, ¿no? La invasión a América. Bien, entonces, la invasión a América, ¿no? Es el aislamiento de América, ¿no? Donde se va a romper, ¿no? Se va a dar a fines del siglo XV, cuando los europeos, pues, van a llegar, ¿no? A estas tierras motivados por cuestiones económicos, ideológicos, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para importar oro, especias y comerciar con el fabuloso, pues, mercado asiático. Y gracias al perfeccionamiento de sus técnicas de navegación. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver qué cosa los viajes de Cristóbal Colón. Bien, el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, el cuarto viaje. Pero ¿cuál era su finalidad de él? ¿No? De este personaje era pues ir hacia dónde, hacia, por ejemplo, hacia la India, ¿no? Él no se imaginaba venir pues hacia el occidente. Entonces, ¿quién fue Cristóbal Colón? ¿No? Llamado, su nombre verdadero es Cristóforo Colombo, ¿no? Era un genovés de nacimiento, portugués por sus estudios de navegación y por su matrimonio con Felipa, pues, ¿no? Y muy bien, vino pues aquí a presentar sus proyectos. Entonces vamos a ver cuáles son sus proyectos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los antecedentes antes de, por ejemplo, para que ellos pudieran viajar? ¿No? Por ejemplo, en 1453 se da la toma de Constantinopla, ¿no? Se cierra, los turcos lo cierran el pase hacia la Constantinopla y por lo tanto los europeos y los españoles no podían navegar por el mar Mediterráneo, era la única entrada, entonces tenían que buscar nuevas rutas, o sea, búsqueda de nuevas rutas. También la falta de alimentos y epidemias que se dio en toda Europa, la crisis del feudalismo y el auge del mercantilismo, y los avances científicos y tecnológicos. Esos son los antecedentes. Entonces, estos son los proyectos. El proyecto portugués y el proyecto español, ¿no? Entonces, en el proyecto portugués vamos a ver qué cosa. Fueron los primeros en buscar las nuevas rutas gracias al impulso dado por el famoso navegante, ¿no? Enrique el Navegante, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos buscaron las nuevas rutas cuando se cerró, ¿qué cosa? Cuando se cerró, por ejemplo, era Constantinopla en el mar Mediterráneo, no pudo pasar, entonces ellos tuvieron que buscar nuevas rutas para poder llegar hacia el oriente, hacia la India, para buscar las nuevas especies. Entonces, ¿quiénes fueron acá, no? En los viajes de los portugueses, Enrique el Navegante, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, ¿no? Pedro Álvarez de Cabral y así sucesivamente. Mientras el proyecto español, ¿no? Que se presenta en el año 1492 por Cristóbal Colón, llamado Cristóforo Colombo, él presenta su proyecto, ¿no? ¿Cuál fue el proyecto de Colón? Su proyecto se encontraría inspirado en los escritos de Pablo Toscanelli, ¿no? Las cartas de navegación de Bartolomé Perestrello, ¿no? Bartolomé Perestrello, y los clásicos griegos, la tesis de Ptolomeo, de lo que la Tierra pues sería redonda, y en el libro de Marco Polo, ¿no? Entonces, esos son los proyectos de Cristóbal Colón. Y para esto existe, pues, ¿qué cosa? La famosa capitulación de Santa Fe en 1492. Entonces, esta es la capitulación de Santa Fe. O sea, la capitulación de Santa Fe fue firmada el 17 de abril entre la reina Isabela de Castilla y Colón,
¿no? Por la corona, ¿no? O sea, por ejemplo, la corona se comprometía, ¿qué cosa? Aquí firman qué cosa, los reyes católicos y ¿quién? Cristóbal Colón. Entonces, la corona española se comprometía a financiar el costo de una expedición que tuviera como objeto llegar hacia las Indias, darle el título de almirante y virrey de las islas y tierras por explorar a Cristóbal Colón, darle facultad para ejercer justicia en los pleitos e índole comercial, derecho a percibir el 10% de los beneficios que produjera pues en el famoso gran exploración o descubrimiento. Entonces, esto se trata de la capitulación de Santa Fe, ¿bien? De Santa Fe, ¿bien? Entonces, por lo tanto, le dando el permiso, ¿no? Dándole el permiso, pues, Cristóbal Colón va a proseguir a sus viajes, ¿no? Entonces, él va a realizar ¿cuántos viajes? Gracias, con el permiso de la capitulación de Santa Fe, ¿no? Que pide el permiso a los reyes católicos, que los reyes católicos le van a financiar económicamente, entonces realiza 4 viajes. Entonces, ¿cuáles son los puertos? Por ejemplo, el primer viaje sale del puerto de Palos, segundo viaje del puerto de Cádiz, el tercer viaje Sanlúcar y el cuarto viaje del puerto de Cádiz. Entonces, vamos a desarrollar cada una de estos viajes de Cristóbal Colón. El primer viaje de Cristóbal Colón dice que sale de ¿dónde, no? Parte el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos. Acá, como podemos observar, del puerto de Palos, en 3 embarcaciones, la Santa María, acá, ¿a cargo de quién? A cargo de Cristóbal Colón. La Niña, a cargo de Vicente Yáñez Pinzón. Y la Pinta, al mando de Martín Alonso Pinzón, ¿no? El 6 de agosto se ven obligados a parar en las Islas Canarias, en este lado. ¿Para qué? Para reparar el timón de la Pinta, donde ¿qué? Se malogra. Entonces, esta es la isla Canarias, ¿no? Muy bien, entonces va a proseguir, pues, ¿no? Con los, por ejemplo, personajes, ¿no? Por ejemplo, con sus tripulantes, aproximadamente de 200 hombres, ¿no? En las embarcaciones, y, ¿no? Colón se aproxima, pues, a la tierra al amanecer del 12 de octubre, fue, ¿no? Bordeado el litoral occidental, donde encontró un sitio adecuado junto a un poblado, ¿no? O sea, el 12 de octubre, ¿no? De 1492, entonces, donde él llega por primera vez a tierra, ¿no? Porque empiezan a que ¿quién? El famoso llamado, pues, acá, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, por primera vez se encuentra tierra, ¿no? El famoso Rodrigo Bermejo de Triana anunció, pues, tierra, 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 ¿no? Por primera vez que habían llegado a ese lugar. Muy bien. Entonces, Cristóbal Colón, después de haber llegado por primera vez a esta, ¿no? Lugar tierra, tomó posesión de ella en nombre de los reyes católicos y luego españoles y naturales se contemplaron con mutuo asombro y se inició pues un absurdo diálogo, de cual cada uno pues en su lengua, de que Colón dedujo que estaba en una isla llamada Guananí, ¿no? Acá está, la isla de Guananí, bien, después, o sea, la isla de Guananí la bautizó con San Salvador. El 28 de octubre arribó a Cuba, acá, arribó a Cuba, ¿no? Lo cual fue bautizada como Juana en honor a la hija de los reyes católicos. Luego llegaron a la isla de Haití, acá, la isla de Haití, a la que denominaron la Española por recordarle a España. El recorrido prosiguió en
Nochebuena, ese día la Santa María, o sea, la embarcación Santa María encalló en un banco de arena y al día siguiente Colón ordenó a construir con los restos de esta embarcación el fortín Navidad, donde decidió dejar pues aproximadamente 39 hombres que no podía llevar consigo de regreso a España. Colón creyó, ¿no? No creyó que él había pues llegado a la India, por ello a los habitantes de estos nuevos territorios, ¿no? Fueron llamados indios. Esto fue el primer viaje de Cristóbal Colón. Como podemos en esta, ¿no? Poder ver, o sea, estos son los viajes. Ahora bien, viene el segundo viaje. O sea, el segundo viaje de Cristóbal Colón, muy bien, sale también del puerto de Cádiz, ¿no? Sale del puerto de Cádiz y se va directamente pues a las pequeñas Antillas, al Puerto Rico, después Haití, ¿no? Cuba, Jamaica y así sucesivamente. Entonces, el objetivo, o sea, el objetivo de este viaje era la colonización de las nuevas tierras y en sus embarcaciones llevaba, pues, ¿qué cosa? Animales, instrumentos de labranza, semillas, etc. Colón partió ¿de dónde? Del puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, al mando de 17 barcos y aproximadamente 1.200 hombres. El 18, ¿no? Desembarcó por ejemplo, en Boriquén, que llamó pues San Juan, y que hoy es el puerto, ¿no? Puerto Rico. El 17 de noviembre de 1493 arribó al lugar del fortín de Navidad, sin encontrar a alguien con vida. Él, ¿no? El almirante, o sea, el almirante procedió entonces a fundar la primera colonia, ¿no? La primera colonia en la Española, que será llamada pues la isla, la famosa llamada Isabel, considerada como la primera ciudad española en el Nuevo Mundo. El sitio era insalubre, pero tenía condiciones defensivas. En este viaje descubriría pues la isla de Jamaica, ¿no? O sea, en conclusión, el segundo viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Parte cuando, en el año 1493, ¿de dónde? Del puerto de Cádiz, con 17 naves y aproximadamente, pues, 1.200 o 1.400 hombres aproximadamente, ¿no? ¿A dónde se fue? A las pequeñas Antillas, después se fue, ¿no? A Puerto Rico, ¿no? Y así sucesivamente, y así fundando, pues, la primera ciudad que lo llamó Isabel. Y luego retornó a España. Entonces, eso sería el segundo viaje. Muy bien, acá está el famoso, ¿no? El segundo viaje, como pueden observar ustedes en esta imagen. Ya sabemos cuál era el objetivo, la colonización de las nuevas tierras. Y acá está, pues ordenó, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿no? Pasamos al tercer viaje. En el tercer viaje, Cristóbal Colón sale ¿de dónde? Del puerto de Sanlúcar de Barrameda. Acá está Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y se va directamente ¿no? Directamente a la desembocadura del río Orinoco. Estamos ya en las costas de Venezuela, la isla de, ¿no? Trinidad, después se va al Golfo de Paria, ¿no? La Española, después se va a Américas, ¿no? Para América, por ejemplo, las pequeñas Antillas, ¿no? Las mayores Antillas en esta parte y nuevamente regresa a España. Entonces, el tercer viaje, debido a que los enemigos de Colón habían logrado desprestigiarlo en el tercer, ¿no? El tercer viaje demoró más tiempo en ser organizado, ¿no? Fue en este viaje donde por primera vez Colón llega al continente americano, o sea, las costas de Venezuela. O sea, arribó a las costas de Venezuela
y descubrió la desembocadura del río Orinoco. Cristóbal Colón entró en conflictos con los colonos españoles y esto trajo como consecuencia la prisión de Cristóbal Colón por orden del juez Bobadilla. Sin embargo, fue liberado por los reyes católicos, pero no recuperó sus privilegios. O sea, cuando, por ejemplo, fue tomado prisionero por el juez Francisco de Bobadilla, ¿no? Donde fue llevado, pues, a la corte, pero lo liberaron, ¿no? Sin cargos los reyes católicos, ¿no? Pero, sin embargo, perdió prácticamente sus privilegios. O sea, en conclusión, el tercer viaje, ¿no? Se realiza, ¿no? ¿Sale de dónde? Llamado Puerto Sanlúcar de Barrameda. Y se va directamente a la desembocadura del río Orinoco, ¿no? Por primera vez llega, pues, a tierra firme, llamada, pues, América, ¿no? De ahí se va al Golfo de Paria, y de ahí se va a Haití, y así nuevamente regresa a España, pero ya prisionero, ¿no? Muy bien, pasamos al cuarto viaje. Muy bien, el cuarto viaje de Cristóbal Colón. En el cuarto viaje, Cristóbal Colón, ¿no? Sale del puerto de del puerto, por ejemplo, del puerto de Cádiz, nuevamente. Muy bien. En consideración a sus servicios, la Corte retiró los cargos a Cristóbal Colón y además recuperó el apoyo para una cuarta expedición. Se dedicó a explorar las costas de los continentes, recorrió los territorios entre Panamá y Honduras. Con la muerte de la reina Isabela en 1504, Colón perdió a su principal protectora, ¿no? Protectora económica y a la vez, pues, ¿no? Económica, ¿no? 2 años después, Cristóbal Colón murió en Valladolid, convencido de que había llegado a la India, ¿no? Él pensaba que había llegado a la India. Así concluye la carrera de este marinero audaz, tenaz y valiente que muere muy enfermo sin tener noción del enorme, ¿no? Del enorme alcance y trascendencia que había de tener en sus grandes exploraciones o descubrimientos. O sea, por lo tanto, en el cuarto viaje, ¿no? En el cuarto viaje, Cristóbal Colón, ¿no? Se realiza en donde, en el año 1502, en el cual arribó, ¿no? Por ejemplo, a Honduras, Panamá, o sea, lo que es América Central, tuvo una serie de contratiempos y regresó a España en 1504 y murió pues el 21 de marzo de 1506 en Valladolid, muy pobre y enfermo, sin haber pues tener la idea de que había descubierto pues un nuevo mundo. Entonces, este es el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Bien. El Tratado de Tordesillas, o llamado también las Bulas Alejandrinas, ¿ya? Las Bulas Alejandrinas y el Tratado de Tordesillas. ¿De qué se trata el Tratado de Tordesillas? ¿No? El Tratado de Tordesillas, ¿de qué se trata? Dice, al efectuarse los viajes y descubrimientos, se suscitó una cuestión entre las monarquías de España y Portugal, ¿no? Casi se genera un conflicto, relacionados a los derechos sobre las tierras hacia donde arribaron o podían arribar las naves de estas monarquías, como podemos observar en esta imagen. En este sentido, España obtuvo, pues, ¿no? Del Papa Alejandro VII, varias bulas en las que le facultaba a descubrir, ¿no? Y colonizar tierras. La bula fundamental fue, ¿no? La del 4 de mayo de 1493, llamada bula de
partición del mundo, como podemos observar en esta imagen de polo a polo. En ella, el Papa concede a los reyes católicos el dominio de las comarcas descubiertas o por descubrirse que se hallasen al oeste, ¿no? Acá, al oeste de una línea que pasara, pues, de polo a polo, ubicada en el 100, ¿no? Leguas al poniente, en este lado. O sea, al oeste de las islas de Azores, acá están las islas Azores, y del Cabo Verde, en este lado, del Cabo Verde. Y siempre que dichas tierras no estuviesen en poder de algún príncipe cristiano en Navidad de 1492. O sea, ¿qué quiere decir? Que el descubrimiento de Colón, o sea, generó recelo de la corona portuguesa, que estuvo a punto de generarse un conflicto entre los españoles y los portugueses, ¿no? Eso es lo que generó este descubrimiento. Y por lo tanto, bien, o sea, por lo tanto, todo lo que se encontraba al oeste de esta línea eran las posiciones de España y lo que se encontraba al este eran de Portugal. O sea, por ejemplo, de este lado, para este lado era de los portugueses, ¿no? Un pedacito de Brasil, y para este lado eran de los españoles. La delimitación territorial impuesta por el Papa Alejandro VII no fue aceptada por la corona portuguesa, por lo que en 1494 firma con España el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, mediante este tratado, se modificó la línea divisoria propuesta por el Papa. En su reemplazo se trazó otra a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde, ¿no? De esa manera, ¿no? Se genera este tratado tanto para los españoles como para los portugueses. Como dice aquí, ¿no? Conflicto entre los España y Portugal causa delimitar los territorios que pertenecen a cada nación, ¿no? A cada nación. Brasil para Portugal, ¿no? Brasil para Portugal, o sea, para los portugueses. Busca también delimitar el protagonismo de la Iglesia con sus bulas alejandrinas. Después viene, pues, el nombre de América. ¿Por qué el nombre de América? ¿No? El nombre de América. ¿Por qué no llevó, por ejemplo, Colombia, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no llevó el nombre de Cristóbal Colón? O sea, Colombia, ¿por qué el nombre de América? El cartógrafo y navegante florentino Américo Vespucio participó en la expedición de Alonso de Ojeda y Juana de la Cosa, ¿no? En 1499 recorrió las costas de Venezuela, poseedor de una cultura relativamente más vasta que de los otros expediciones. Por eso, pues, él presenta y por lo tanto, pues, lleva este nombre, ¿no? Cuando él presenta, ¿no? Estas tesis, y por eso lleva el nombre de América. Muy bien, entonces, de esta manera pasamos, pues, a la famosa circunnavegación. Entonces, ¿de qué se trata la circunnavegación? O simplemente llamada, ¿qué cosa? Llamada la primera vuelta al mundo. Entonces, en esta capitulación de Valladolid, autorización a Fernando, ¿lo autorizan a qué? A Fernando de Magallanes para el viaje de circunnavegación o primera vuelta al mundo. Pues acá, por ejemplo, ¿no? Mira, viaje de circunnavegación en 1519. El motivo del viaje fue el de encontrar un estrecho americano que permitiera acortar la distancia hacia las Indias orientales, ¿no? Acá, por ejemplo. Entonces, de aquí tienen que ellos salir de Sanlúcar de Barrameda, tienen que salir. Entonces, la expedición fue encargada por España al portugués Hernando de Magallanes, quien con este fin zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 al frente de 5 naves, de las cuales solo una, la Victoria, regresaría a España. O sea, la embarcación llamada Victoria regresaría a España. La ruta, las Islas Canarias, por ejemplo acá, las Islas Canarias,
las costas de Brasil, ¿no? Todas las costas de Brasil, ¿no? Las costas de Brasil, el Río de la Plata, Patagonia, ¿no? Hasta aquí llegar al estrecho de, acá le pone el estrecho de Magallanes, ¿no? Descubrió pues el estrecho de Todos los Santos, ¿no? Denominado pues el estrecho de Magallanes. Navegando hacia el oeste, arriba Filipinas, acá, ¿no? Hacia las islas Filipinas, ¿no? Filipinas, y donde pues Hernando de Magallanes fallece en las Islas Marianas. Como nuevo jefe de la expedición queda pues el español Juan Sebastián Elcano, quien atravesando el Océano Índico dobla el Cabo de Buena Esperanza, acá, el Cabo de Buena Esperanza, bordea el África Occidental, llegando con solo 18 hombres a Sanlúcar de Barrameda. Cuando llega aproximadamente el 6 de septiembre de 1522. Bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que en este viaje ya no llegó Hernando de Magallanes, sino Sebastián Elcano. Muy bien, o sea, Juan Sebastián Elcano, que llega en esta famosa circunnavegación. Entonces, así terminaría pues nuestra pequeña exposición acerca de la invasión a América, ¿no? Entonces ya sabemos, Vespucio, el nombre de América, ¿no? ¿Por qué nuestro continente recibe el nombre de América y no de Colombia, ¿no? Colón fue prácticamente despojado de la oportunidad de que el nuevo continente llevara pues su nombre, porque como hemos visto, no comprendió del todo lo que en realidad había encontrado. Estaba convencido de haber llegado él a Asia, o sea, a la India. El río Orinoco, según él, era uno de los ríos de Asia, y en las costas de Venezuela creo que era pues cerca de Indonesia. Por eso se habla de un descubridor intelectual, que sería pues Américo Vespucio, pues fue él el primer geógrafo y navegante que comprendió que el descubrimiento de Colón constituía un nuevo continente, y así América solo empezó a tener, ¿no?, ese nombre en 1507, un año después de la muerte de Cristóbal Colón. O sea, Américo Vespucio navegó por América al servicio de ¿quién? De los españoles y de los portugueses. Sus cartas circularon por toda Europa y en ella comunicaba pues la idea de América, ¿no? Y que de América y no era Asia. Incluso los informes sobre los viajes de Vespucio fueron impresos en mayor número, ¿no?, que los viajes de Cristóbal Colón. Entonces, de eso se trata, ¿no?, los viajes de Cristóbal Colón. Bien, entonces conmigo será pues hasta la próxima clase, queridos estudiantes. Creo que estudien, hasta aquí viene el examen. ¿Ya? Estudien, por favor, para su examen.